Tecnológico Nacional de México. Excelencia en educación tecnológica. En el ejemplo 7 nos dice que en otro modelo de llantas para automóvil se tiene que la longitud de la capa debe de ser de 550 milímetros, con una tolerancia de más o menos 8 milímetros. La longitud de la capa es el resultado de un proceso de corte de una tira de hule, el cual debe garantizar que la longitud está entre la especificación inferior, 542 milímetros, y la superior, 558 milímetros, con un valor ideal o nominal de n igual a 550 milímetros. Para detectar la posible presencia de causas especiales de variación y en general para monitorear el correcto funcionamiento del proceso de corte, cada hora se toman 5 capas y se miden. Los datos obtenidos en los últimos 4 días se muestran en la tabla. Obtenga el análisis del proceso correspondiente. Bueno, aquí tenemos los datos correspondientes a 33 subgrupos de tamaño 5 cada subgrupo. 5 muestras se toman en cada uno de los subgrupos. Vamos a realizar el análisis. Entonces los datos que tenemos, yo aquí ya los tengo preparados en Excel, ahí ya está. Entonces son 36 subgrupos de tamaño 5. Entonces el análisis de la capacidad de proceso consiste primero en determinar los gráficos de control correspondientes para estos datos y obtener los diferentes índices de capacidad para estos datos. Entonces, todo ello lo podemos hacer de manera manual como se vio en los anteriores ejemplos en Excel, o podemos hacer uso de Minitab para simplificar todo ese proceso. Entonces en esta ocasión vamos a hacerlo en Minitab. Voy a nuevamente copiar, voy a abrir Minitab para pegar ahí los datos. Entonces aquí se está abriendo ya Minitab. Voy a pegar los datos. Y bueno, ahí aparecen los 36 subgrupos y las 5 muestras para cada subgrupo. Para realizar el análisis que nos piden en este ejemplo, tenemos que ir al menú Estadísticas, Gráficos de control. No es cierto, sí, es Estadísticas, Herramientas de calidad. Y aquí podemos hacer uso de estos dos módulos, de estos dos menús: análisis de capacidad o bien el Capability Six Pack. Vamos a primero a ver este Capability Six Pack. Bueno, pero aquí si vemos tenemos 3 opciones. Bueno, estas opciones, si nosotros dejamos un momento el cursor ahí, nos va a indicar para qué se va a utilizar cada una de ellas. Bueno, de manera general, primero tendríamos que ver si esos datos se ajustan a una distribución normal, es decir, si todos estos datos que tenemos se ajustan a una distribución normal, para poder aplicar este criterio. Y si los datos no se ajustasen a una distribución normal, pues ya tendríamos estas dos opciones. O bien también podemos hacer que esos datos se ajusten a una distribución normal mediante una transformación. Ahorita vamos a checar si esos datos son o se ajustan a una distribución normal.
Entonces primero vamos aquí al menú identificación de la distribución individual para ver estos datos cómo se distribuyen. Aquí en este caso vamos a introducir que estos datos están en subgrupos, o sea, como aparecen aquí. Pudieran estar también todos colocados en una sola columna, pero aquí no es el caso. Entonces tenemos los subgrupos muestra 1. Bueno, cada subgrupo tiene 5 muestras, ahí las ponemos, y aquí están las transformaciones de las que hablaba hace un momento. Podemos forzar de cierta manera a que los datos, si es que no se ajustan a una distribución normal, se ajusten mediante estas transformaciones Box-Cox o Johnson. Pero ahorita eso lo dejamos de lado. Y bueno, aquí tenemos varias opciones para determinar si esos datos que nosotros estamos aquí introduciendo, estos, se ajustan o no a cualquiera de estas distribuciones: normal, exponencial, Weibull y gamma. Como la que nos interesa nada más es la normal, solamente voy a marcar esa opción. Bueno, dentro de la normal hay otras tantas distribuciones que nosotros podemos elegir. Voy a dejar normal. Y bueno, esta prueba, que finalmente será una prueba de bondad de ajuste, la va a realizar un 95% de confianza. Podemos introducir allí cualquier otro nivel de confianza, pero el más común es el del 95%. Le doy a aceptar y me va a desplegar ese resultado, bueno, esta gráfica. Aquí tenemos este valor AD, que se llama valor de Anderson-Darling, y que es de 1.994, y un valor P menor a 0.005, es decir, es un valor P más pequeño que este valor que nos indica aquí. Y bueno, aquí, si realmente los datos se ajustasen a una línea, perdón, a una curva normal, estos datos nos deben de dar entre las líneas que se marcan aquí. Y bueno, aquí los datos que están representados con los puntos, que a veces se unen y por eso aparecen como líneas, pero en realidad son puntos muy juntos, pues sí parecen estar dentro de esas líneas que se marcan aquí. Entonces podemos decir que esos datos que tenemos sí se ajustan a una distribución normal. Bueno, pero la prueba más contundente de ello es el valor P. Este valor P que tenemos aquí, si es menor al nivel de significancia, que el nivel de significancia es el 5%, es decir, es el complemento del nivel de confianza, complemento respecto al 100%. Si ese valor P es menor al nivel de significancia, entonces esos datos se ajustan a la distribución normal con un 95% de confianza. Entonces, como aquí sucede, ese valor P es menor a 0.05, es todavía incluso menor a 0.005, entonces decimos con un 95% de confianza que esos datos se ajustan a la distribución normal. Por lo tanto, entonces podemos aplicar el Capability Six-Pack considerando que los datos son o se ajustan a la distribución normal. Entonces damos ahí y aquí se nos abre este menú. Entonces, si los datos estuviesen en una sola columna, pues elegimos esta opción. Pero como ahí los tenemos en subgrupos, damos en esta opción y introducimos las columnas de las diferentes muestras. Aquí tenemos que colocar límite de especificación inferior, superior, media histórica si es que existe. Entonces para ello vamos a ir al ejemplo para determinar esos datos. Entonces aquí dice especificación inferior 542 milímetros, especificación superior 558.
y tenemos un valor ideal o nominal de 550, es decir, un target. Entonces regresamos a Minitab, especificación inferior 542, especificación superior 558. Les mencionaba también que las pruebas para transformar, si es que los datos no se ajustan a una distribución normal, están aquí en este botón. Y bueno, allí tendrían que elegir alguna de esas dos opciones si es que los datos no se ajustasen a la distribución normal. Como aquí si se ajustan, pues no hacemos ninguna transformación y le dejamos sin transformación. Aquí existen diferentes pruebas. Estas pruebas tienen que ver con la interpretación de los gráficos de control, ¿no? Si hay un cierto comportamiento, que si hay una cierta cantidad de puntos que se salen de los límites de control, etcétera. Aquí se eligen esas pruebas. Yo le voy a dejar que solamente haga esa prueba que nos marca ahí un punto más de 3 desviaciones estándar desde la línea central. Estimar. Esta se refiere a las opciones o a los resultados que nos va a desplegar en un gráfico y que nosotros podemos marcar aquí cualquiera de estas opciones, ¿no? Yo voy a dejar esas por default y aquí también voy a definir que me dé resultados tanto a corto plazo como a largo plazo. Y bueno, esto estará referido a los diferentes índices de capacidad. Y acá en opciones, para que me agregue también el índice CPM, el índice Taguchi, aquí le tengo que agregar el valor objetivo, que es de 550. Bueno, pero antes aquí en los resultados le puedo poner que me indique cuántos subgrupos mostrar. Aquí en estos datos tenemos 36, entonces quiero que me aparezcan los 36, pues le pongo 36. Aquí está acá, se refiere a las desviaciones estándar, que generalmente se deja en un valor de 6. Y los estadísticos me los puede dar en torno a desviaciones estándar o en relación a los índices de capacidad a corto y a largo plazo. Y aquí le voy a poner un título, cualquier título, ejemplo 07 por ejemplo. Aceptar. Media histórica no tenemos, desviación estándar histórica tampoco la tenemos, entonces se pueden omitir esos datos. Cualquier cuestión que no quedara bien explicada aquí en este video, directamente aquí en el botón ayuda los redirige a la página de Minitab y ya pueden ahondar más en alguna cuestión que les haya quedado duda. Entonces voy a dar a aceptar y vamos a ver el resultado que nos da. Bueno, allí las gráficas que nos da por default y de acuerdo al tamaño de su grupo que teníamos es la gráfica de medias y la gráfica de rangos con sus respectivos límites de control. Entonces primero con los dos gráficos de control podemos determinar si el proceso es estable o no, si está bajo control o no. Aquí vemos que sí. Que sí está bajo control porque primero ningún punto está fuera de los límites de especificación y además parece no observarse ningún comportamiento con una cierta tendencia o con con algún cierto patrón. Entonces aquí en estas gráficas, en estos gráficos de control, parece que todo es normal, que la variación que existe sí es debido a causas normales, a causas aleatorias. Si esto no sucediera, pues entonces tendríamos que ver qué es lo que origina que en un determinado momento esos puntos se salgan de los límites de control.
Y bueno, pues esa variación que repercutiría en algún punto fuera de los límites de control, pues ya saben que es variación debida a causas especiales, ¿no? Y es indispensable pues detectar esas causas para reducirlas o bien eliminarlas en el mejor de los casos. Aquí en esta otra gráfica, la que dice últimos 36 subgrupos, pues se grafican los 36 subgrupos y aquí podemos ver qué tanta variación hay dentro de los subgrupos en sí. Entonces, por ejemplo, el primer subgrupo corresponderá a estos 3 puntos de aquí. Y bueno, vemos que van alrededor de 551 hasta 556, ¿no? Entonces, ese primer subgrupo irá en ese rango. El segundo subgrupo va de 552 hasta 556. Entonces, ahí podemos observar qué tanta variación hay en cada uno de los subgrupos de manera individual. Por ejemplo, aquí el último subgrupo parece que es de los subgrupos que muestra menos variación, es decir, que los datos observados no varían mucho uno respecto al otro, ¿no? Y por ejemplo, acá este subgrupo es el subgrupo 23, dato menor 549 y dato mayor fue 558. Entonces allí dentro de ese subgrupo existió mucha variación. Luego aquí vamos a esta gráfica de acá. Aquí en el histograma de capacidad pues vamos a poder determinar si el proceso está centrado o no, si el proceso cumple con los límites de especificación. De aquí, en primera instancia, podemos notar que el proceso está cargado hacia el límite de especificación superior, por lo cual está descentrado hacia la derecha. Bueno, ese es indicativo y se corrobora aquí con los índices de capacidad del CPK y del PPK, que el proceso está descentrado hacia aquel lado, hacia el lado derecho. Y bueno, aquí también se nota en estas gráficas, De manera general, el proceso, a pesar de que tiene un índice CP de 1.33 y un PP, índice de capacidad potencial también bueno, pues vemos que sí existen causas que hacen que el proceso se cargue hacia la derecha. Bueno, aquí tenemos también esas medidas o esos índices de capacidad calculados a corto y a largo plazo. Bueno, cada uno de estos ya vimos en un anterior ejemplo sobre lo que trataban. Pero aquí lo repetimos. Entonces el índice de CPK y PPK miden la capacidad del proceso no solo en relación con los límites de especificación, sino también en relación a qué tan cerca o qué tan alejados están de la media del proceso, es decir, si el proceso está centrado o no, además de si está dentro o no de los límites de especificación. Bueno, aquí vemos que efectivamente el proceso está descentrado. Aquí lo vemos en la gráfica y eso se corrobora con estos índices CPK y PPK. Y el índice CPM también es un valor malo. En cuanto a las partes por millón, esto nos significa que de cada millón de partes producidas, esta cantidad, 3149.46 partes o piezas, estarán con defecto, es decir, caerán aquí seguramente por fuera o por arriba del límite de especificación superior.
Y bueno, partes por millón también pueden expresarse en porcentaje. Es decir, 3149.46 sobre 1 millón les dará un cierto porcentaje. Ese será el porcentaje de piezas aceptables, piezas buenas. Y el complemento respecto al 100% será el porcentaje de piezas malas. Bueno, también acá al principio había mencionado que podíamos hacer uso del análisis de capacidad. Entonces ya vimos que los datos se comportan de manera normal. Los subgrupos los introduciríamos de la misma forma. Especificación inferior 542, superior 558. A ver aquí. No le voy a mover nada, pero quiero que me dé el análisis a largo o corto plazo. Aquí partes por millón o porcentajes. Ahora lo voy a dejar en porcentajes para ver esa otra opción. Y bueno, también puedo aquí marcar esta opción. Ahorita no la voy a marcar. Objetivo 550 para que me dé también el CPM. Aquí en almacenamiento, aquí podemos marcar cualquiera de estas opciones. Voy a marcar algunas para ver solamente de qué manera me las está reportando el software. Pero ahí ya dependiendo del usuario, pues puede marcar cualquiera de esas opciones, ¿no? Dependiendo qué es lo que busque. Bueno, ya saben que siempre tienen ahí disponible el menú de ayuda por cualquier cosa. Le voy a dar a aceptar. Bueno, básicamente es algo parecido a lo que veíamos en el Capability Six Pack, nada más que aquí viene más resumido. Nos dan los diferentes índices referidos a los límites superior e inferior. Y bueno, todas las opciones que marcamos aquí nos las está reportando, ¿no? Bueno, si hubiésemos marcado más opciones, pues aquí nos hubiesen salido más resultados, ¿no? Bueno, esto es básicamente lo que se refiere a un análisis de capacidad del proceso. Terminamos este tema.